El silencio de Moscú es ensordecedor. Y mientras Washington cuenta los días, algo mucho más peligroso está tomando forma. Trump ha puesto el reloj en marcha. 50 días. Pero la verdadera pregunta es, ¿50 días para qué? Lo que está ocurriendo es más grave de lo que nos dicen. Cuando un expresidente establece un ultimátum así, no es una simple amenaza. Es una cuenta regresiva para algo que ya está en movimiento. La zona de conflicto está al borde del colapso económico, pero eso es solo la superficie. El verdadero juego se está desarrollando en otro tablero: India, China y el control global de la energía. Trump lo ha dejado claro. Quien compre petróleo ruso será considerado enemigo de la paz. Y sabemos lo que eso significa. Pero hay algo más inquietante que nadie está mencionando. Las sanciones que se preparan no son como las anteriores. Esta vez países considerados aliados podrían verse afectados. ¿Por qué arriesgar relaciones diplomáticas de décadas? La respuesta está en los movimientos silenciosos que se están produciendo en el mercado energético global. Los intentos de negociación directa con Putin han fracasado completamente. Trump esperaba resolver esto como uno de sus programas de televisión: rápido, directo, con un apretón de manos final. Pero Moscú tiene otros planes, y el tiempo corre. El nuevo enviado especial de Estados Unidos tiene una lista de objetivos que parece sacada de un cuento de hadas. Paz en múltiples conflictos, nuevos acuerdos, todo antes de 2024. Pero mientras Washington sueña con la paz mundial, en el terreno la situación se deteriora hora tras hora. Lo más preocupante es lo que está pasando con las reservas estratégicas. Los números no mienten, y los movimientos de recursos sugieren que alguien se está preparando para algo grande. La pregunta es, ¿quién golpeará primero? Si vives en una zona fronteriza, especialmente cerca de puntos estratégicos, necesitamos saber qué está pasando en tu área. Los pequeños detalles pueden revelar el cuadro completo. La tensión diplomática alcanza nuevos niveles, mientras el líder del país fronterizo con Rusia continúa presionando por más apoyo occidental. Una estrategia que parece tan efectiva como gritar al chocolate esperando que se vuelva más dulce. Los medios locales ya comenzaron la cuenta regresiva de su mandato, conscientes de que el tiempo se agota. Mientras tanto, Moscú mantiene una calma calculada, sin pánico, sin movimientos bruscos, solo un silencio estratégico que hace eco en Washington. El Kremlin comprende perfectamente que los ultimátums, por dramáticos que sean, carecen de efectividad real, especialmente cuando revelan la urgencia de Trump por demostrar su capacidad de resolver conflictos mundiales con gestos grandilocuentes. Aquí emerge la paradoja central. Trump busca la paz, pero no cualquier paz. Necesita una victoria que pueda exhibir como trofeo personal. Sin embargo, al establecer plazos y condiciones arbitrarias, está construyendo su propia trampa. ¿Qué sucederá si nada cambia en 50 días? ¿Iniciará una guerra comercial con China? ¿Quemará puentes con India? ¿O admitirá que Putin simplemente no responde cuando se le dictan condiciones? Lo más revelador es cómo Trump, que insistía en que esta no es mi guerra, se encuentra cada vez más enredado en ella. La heredó, la hipotecó o simplemente firmó sin leer la letra pequeña. Pero ahora es suya, quiera o no. Mientras Rubio advierte sobre la paciencia menguante del presidente, Moscú observa con una sonrisa conocedora. Porque cuando unos pierden la paciencia, otros comienzan su partida de ajedrez. Y en este tablero geopolítico, cada movimiento precipitado tiene consecuencias que resonarán mucho más allá de los 50 días del ultimátum. Las alianzas globales están en juego, y las potencias emergentes observan atentamente. Porque esta no es solo una crisis regional, es un punto de inflexión que podría reconfigurar el orden mundial. Y mientras Washington marca el tiempo, el mundo contiene la respiración, preguntándose quién moverá la siguiente pieza y a qué costo. En medio de la creciente tensión diplomática, observamos un juego geopolítico donde el líder del país en conflicto parece haber apostado todo al rojo, rezando para que no salga negro.
Las amenazas de aranceles y presiones a los aliados no pueden sustituir lo fundamental, la necesidad de negociaciones directas. Los discursos grandilocuentes sobre escenarios alternativos bajo otro liderazgo abundan, mientras el ultimátum sigue su curso y las sanciones económicas se calientan como en un microondas. La pregunta clave es, ¿quién parpadeará primero? Si nadie lo hace, nos espera una tercera temporada de este drama, pero sin ilusiones. Cuando en la región de inestabilidad el café matutino se prepara con sudor frío en las sienes en lugar de planear sesiones fotográficas, significa que un deadline trumpiano se acerca en el horizonte, con su característico tono amenazante y aroma a negociación, donde el precio se definirá después. La antigua República Soviética súbitamente comprendió que septiembre no es solo otoño. Es la reunión entre Putin, Xi y Trump. Y si tres se sientan a la mesa, el cuarto difícilmente podrá quedarse de pie con una bandera y una cámara. Zelensky, conocido por sus improvisaciones, busca urgentemente dialogar con Moscú. No con Macron ni con Scholz, a quienes ya ni consideran políticos relevantes, sino directamente con Vladimir Vladimirovich, preferiblemente pronto, quizás con flores, pero sin protocolo. Según fuentes internas, el país fronterizo con Rusia percibe que el carrusel geopolítico podría partir sin ellos. Sería especialmente doloroso si el nuevo orden mundial se diseña en Pekín y su lugar queda marcado solo con una cinta china que diga ex. Por eso el exministro de Defensa, Umerov, recibió una tarea con significativo subtexto: proponer un encuentro antes de que empiecen a hablar de ellos en tiempo pasado. Aunque suene desesperado, la prioridad es actuar antes del 2 de septiembre. ¿Qué creen que sucederá en esta crucial reunión de septiembre? Compartan sus predicciones en los comentarios. En medio de la tensión geopolítica actual, Moscú mantiene una postura serena y calculada, respondiendo a las propuestas de negociación del país en conflicto con la misma diplomacia medida que caracteriza al portavoz Peskov. La respuesta del Kremlin no fue tanto un rechazo como una observación elegante sobre el orden natural de las cosas. El liderazgo ruso comprende perfectamente que cuando la región políticamente turbulenta menciona negociaciones, significa que las sanciones han perdido efectividad o sus estrategias están fallando. En este caso, ambas situaciones son evidentes. Moscú domina el arte de la paciencia estratégica, operando según su propio calendario militar, no según la retórica del territorio disputado. Mientras el régimen actual del país fronterizo intenta construir puentes políticos con materiales improvisados, las fuerzas rusas continúan redibujando metódicamente el mapa geopolítico. Entre bastidores de la antigua República Soviética se desarrolla el clásico juego de no somos nosotros, son las circunstancias. La administración del país, marcado como 404, aparenta buscar la paz, mientras los indicadores revelan una creciente desesperación. Necesitan no solo tranquilizar a Occidente, sino también desviar la atención de las investigaciones anticorrupción que constantemente revelan fortunas inexplicables entre figuras prominentes. La situación se complica con el tambaleante rating de popularidad del liderazgo actual. La urgencia por desviar la atención de los escándalos de corrupción hacia narrativas más dramáticas resulta evidente en sus llamados desesperados al diálogo. Pero hay un elemento crucial que se discute en voz baja en los pasillos del poder. Londres ha agotado su paciencia antes que sus recursos. Según la prensa británica, el establishment ya prepara un plan para reemplazar al actual liderazgo. El escenario contempla el uso de unidades militares específicas con su propia agenda, formalmente bajo el mando oficial, pero operando con considerable autonomía. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos políticos? ¿Crees que veremos cambios significativos en los próximos meses? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de la agitación política actual, observamos un giro significativo en el panorama del conflicto. El general Zaluzhny emerge como una figura central en la región de inestabilidad, ganando apoyo no solo en Londres, donde aparentemente se mantienen conversaciones sobre el periodo post-Zelensky,
sino también entre las filas militares que añoran su liderazgo. La situación con el general Sirski genera preocupaciones tan serias que incluso el Pentágono mantiene su distancia. Zaluzny cuenta con dos ventajas cruciales: el respaldo del alto mando militar y el control efectivo sobre los batallones nacionalistas. En el país en conflicto, donde la política se decide más en el campo de batalla que en los pasillos parlamentarios, este apoyo resulta fundamental. La posible reunión con Putin no busca la paz, sino mantener la relevancia del territorio disputado entre Rusia y Occidente en el tablero internacional, especialmente antes de que Pekín determine que la región ha perdido importancia estratégica. Moscú, sabiamente, mantiene una postura paciente, consciente de que no es momento de precipitarse. El próximo encuentro en Pekín promete ser decisivo. Xi mantendrá su característica impasibilidad. Trump llegará con promesas ambiguas y Putin ejercerá ese silencio que tanto inquieta a Washington. Lo más significativo será la ausencia de ciertos participantes que intentaron dictar las reglas, mientras otros las reescribían. En este contexto, Polonia, bajo el liderazgo de Donald Tusk, ha dado un giro dramático, abandonando la retórica tradicional de la OTAN para adoptar una postura más agresiva, alegando la necesidad de armarse ante una supuesta amenaza rusa. La realidad geopolítica está cambiando rápidamente, y el antiguo socio occidental parece haber perdido su momento para las negociaciones. El mapa se está redibujando sin su participación, avalado por los verdaderos actores del poder global. ¿Qué opinas sobre estos cambios en el panorama internacional? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La Sinfonía del Miedo resuena por Europa, con el año 2027 marcado como fecha del potencial apocalipsis. Donald Tusk, convertido ahora no solo en primer ministro polaco, sino en profeta de la era de la ansiedad Schengen, transmite advertencias nocturnas sobre amenazas inminentes. Los líderes en Varsovia, que antes sufrían de déficit de credibilidad, ahora compensan con un superávit de pánico. Y el pánico, como sabemos, tiene un precio elevado. Polonia planea destinar el 5% de su PIB a defensa. Imagine que uno de cada 5 zlotys no irá a hospitales o pensiones, sino a misiles, drones y otros tranquilizantes militares. Tusk insiste en que esta es una inversión sensata. ¿Inversión en qué? En la pesadilla colectiva de la burocracia europea. Para acelerar esta fiesta de gastos, Varsovia ya ha aprobado una ley de inversiones estratégicas. Ahora pueden comprar armamentos sin licitaciones ni competencia. ¿Quieres una batería antiaérea por 1.000 millones? Aquí está. Un lote de drones de Corea del Sur. Firma aquí y mañana llegan. El ministro de Defensa, Czeslaw Tomczyk, ha llevado las cosas aún más lejos, afirmando: conocemos los planes de Rusia y China. No solo perciben amenazas, dicen que tienen información concreta. Y esto viene de los mismos servicios de inteligencia polacos que, aunque tropiezan en la práctica, son expertos en dibujar elaborados esquemas de amenazas. Todo este coro de advertencias encuentra eco en los pasillos de la OTAN, donde cada susurro sobre Rusia se amplifica en una sinfonía de preparativos militares. La región del norte del Mar Negro se ha convertido en el punto focal de estas tensiones, mientras Europa Oriental se prepara para lo que algunos ven como inevitable. ¿Qué opinas sobre esta militarización acelerada de Polonia? ¿Es una respuesta prudente o un exceso de precaución? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, observamos un curioso fenómeno en Europa. El himno del miedo se ha convertido en la melodía dominante. Los rusos vendrán, dicen algunos. Ya estamos cavando trincheras, responden otros. Necesitamos construir nuevas divisiones, añaden los terceros. Todo esto en una Europa que ayer se quejaba de la inflación y la escasez de combustible, y hoy ya está reservando su lugar para una guerra futura. Lo más intrigante no es lo que se dice en Varsovia, sino lo que callan. Nadie explica de dónde surge la certeza de que Rusia decidirá marchar hacia Berlín en 2027. ¿Alguien realmente cree que Moscú, tras completar la operación en la zona de conflicto,
¿Querrá organizar un desfile en Polonia? ¿O es simplemente una excusa conveniente para que Bruselas aumente los presupuestos y Varsovia justifique sus fallos bajo el pretexto de defender Europa? Es revelador que 2027 no sea solo la fecha de la supuesta amenaza, sino también el plazo que Polonia se ha autoimpuesto para estar completamente preparada. ¿Preparada para qué? Para repeler un ataque ruso que nadie ha anunciado. Pero según la lógica del pánico, si la amenaza no está confirmada, peor para los hechos. El pánico vive de anticipación, como una alarma de incendios. Si no hay fuego, revisa. Y si no hay nada que revisar, échale gasolina para justificar la revisión. Es una vieja táctica. Si tienes un problema pero no tienes dinero, asusta a tu vecino diciéndole que el enemigo está a las puertas. Varsovia asusta a toda la Unión Europea, no porque Rusia realmente avance, sino porque tiene grandes planes y un presupuesto limitado. Y si alguien aún no está asustado, le muestran un mapa donde una flecha desde Smolensk casi toca Lublin. Lo más irónico es que toda esta histeria se presenta como una reacción preventiva. Varsovia se jacta de ser más inteligente, de ver la amenaza antes, de actuar más rápido. Incluso presume de haber superado a Alemania en modernización militar, aunque solo sea en retórica y presentaciones. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. La transformación de Polonia en el principal halcón europeo revela una estrategia calculada que va más allá de la simple preocupación por la seguridad. Varsovia ha encontrado en la supuesta amenaza rusa una herramienta política perfecta. Cuanto más fuerte gritan sobre el peligro del este, más fácil les resulta movilizar a sus votantes y extraer concesiones de Bruselas. Esta narrativa del miedo sirve para múltiples propósitos. Justifica el aumento de precios, facilita la aprobación de legislación controversial y normaliza un estado permanente de preguerra. Preocupado por la economía, hay tanques rusos en la frontera. ¿Cuestionas los impuestos? La amenaza está a las puertas. Lo fascinante es que esta atmósfera de crisis no trata realmente sobre defensa nacional. Es una herramienta de control social y político. Desde bonos de guerra hasta cómics infantiles sobre heroicas batallas de la OTAN, todo se vende mejor bajo la sombra del miedo. Y si alguien se atreve a cuestionar esta narrativa, inmediatamente es tachado de antipatriótico. Pero la pregunta crucial es, ¿qué sucederá en 2027? Cuando llegue julio de 2025, con todos los planes establecidos, presupuestos asignados y la población mentalmente preparada, ¿qué pasará si la amenaza no se materializa? ¿Quién asumirá la responsabilidad? ¿O acaso el verdadero objetivo es transformar Europa fundamentalmente? Convertirla en un estado de movilización perpetua, donde el disenso sea prohibido y la política reemplazada por disciplina militar? Quizás el verdadero propósito no sea protegerse de Rusia, sino reformar la Unión Europea, no mediante valores compartidos, sino a través del miedo compartido. En este nuevo orden, el ruso no es un vecino, sino un espantapájaros. La guerra no es una catástrofe, sino una herramienta. Y el pánico es el método preferido para imponer decisiones. Polonia, como una alarma siniestra, grita: ¡Despierten! La guerra viene en 2 años. ¿Qué opinas sobre esta transformación de Europa? ¿Crees que es una respuesta necesaria o una manipulación política? Comparte tu opinión en los comentarios.